repaso algunos temas puntuales del día. Esto de vamos a ver algunos árboles para después mirar el bosque, que está bien interesante. Bueno, ayer hubo una reunión entre, según cuenta hoy el diario Clarín, entre el jefe de gabinete Jorge Capitanich y el vicepresidente Boudou, que duró, dice el diario, 2 horas. Allí, bueno, Boudou fue a hablar con quien lo atiende, aparentemente, porque dicen que el presidente no lo atiende más. No lo sé. En total que de esta reunión surgió la posibilidad de un pedido de licencia, que hoy sostiene esta información que publica Leonardo Míndez en el diario Clarín de esta mañana. Al mismo tiempo, Boudou terminó suspendiendo lo que él mismo, Boudou, pidió, esto es la ampliación de la indagatoria para el día de hoy, que no va a ir, pero los diarios y los comentaristas suponen que viene un ataque directo al juez en la Cámara, con algún argumento que ya se trasciende esta mañana, en el sentido de que Boudou dice que el juez no lo quiere escuchar. Yo diría que, a ver, la sociedad también debiera escuchar a Boudou, ¿no? Por ahí, en una de esas. Bueno, después tenemos al PJ, que ayer planteó la perspectiva del linchamiento mediático respecto del tema de Boudou. Y acá yo les pregunto a los señores de la comisión directiva del justicialismo, o del Consejo Nacional, para ser preciso, a ver, ¿qué suponen? Que un vicepresidente que esté procesado por la justicia por afanarse una empresa que fabrica billetes no va a ser noticia. A ver, ¿me pueden definir qué quiere decir linchamiento mediático? O sea, ¿qué quiere decir linchamiento mediático? A ver, en todos los países del mundo, por ejemplo en Francia, con el expresidente Sarkozy, o en Brasil con los despidos que hizo Dilma de los corruptos que heredó de Lula, o en cuanto país del mundo donde ocurre un episodio de estos, es noticia, ¿sí, Willy? Pero en España con el rey. En España con el rey, imagínate. Bueno, de hecho, hoy mismo es noticia el cuñado de la princesa no sé cuánto, porque le descubrieron no sé cuál curro. Entonces, a ver, ya estamos grandes para estas estupideces, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos en el plano económico, misteriosamente, que los mercados están fenómenos. Los bonos han recuperado su posición, a la que había al momento del fallo de la Corte, y el Banco Central ha comprado en los últimos días 190 millones de dólares más. Bueno, después tenemos datos económicos interesantes del día. Según una encuesta que publica hoy el cronista de la consultora Poliarquía, el 65% de los argentinos no está conforme con su momento económico. Es un dato interesante, porque se agrega a esto datos de la economía real, digamos, de la parte no buitre de la economía. Claro. Caída de producción de autos en el semestre, 22%. Por primera vez en 6 años cae la venta de combustible. Cierra otra autopartista que se llama Visteon, una compañía norteamericana que se suma a los conflictos que ya había en las plantas de Gestamp y de Lear, que están recontra complicadas. Que hay 30% de caída en la venta en el consumo en restaurantes. 30%. Y que de acuerdo a los últimos datos con el nuevo tipo de cambio, el PBI argentino vale 20% menos. Claro. Obviamente. A ver, gran parte de lo que crecimos en moneda dura, lo perdimos. Sí. ¿O no, Willy? Por supuesto. Y que el martes hay paro, y acá en algunas noticias un poco más políticas, el martes hay paro bancario, dice hoy el diario Popular. En el plano ya más político tenemos a la DAIA, que tiene ya previsto presentar la idea de que los autores intelectuales del atentado a la AMIA, cuyo aniversario se va a cumplir al día 18 de julio, sean juzgados en ausencia en la Argentina. ¿En qué está el acuerdo con Irán? Ayer no lo explicó el canciller Timerman en sus diatribas en la OEA. Tenemos además al general Milani con una causa que se cayó, una de las tantas causas que tiene La Rioja. Hay una, que es el caso del soldado Alfredo Olivera, que fue anulada como causa. Y tenemos hoy una reunión de 3 personajes importantes del justicialismo en Rosario, que son los 3 candidateables que tiene el gobierno. Y creo que no hay 4, creo que son 3. Uno es Sergio Berni, el otro es Florencio Randazzo y el otro es Diego Bocio, que acaba de decir hace minutos en una cosa que veía en la página de perfil, que en el caso de Boudou debe actuar la justicia. Que es una definición importante para alguien del gobierno. Dicho esto, un breve comentario sobre el caso del reportaje a la diputada Segarra,
ocurrido ayer aquí en este programa. En primer lugar, le agradezco muchísimo a todos mis colegas y compañeros de la radio que han elogiado y han repetido el reportaje hasta el cansancio. A Alfredo Leuco, a Pepe Iliachev, a Jorge Lanata, a Tato Yan, al programa Encendidos en la Tarde que conducen mis compañeros María y Rolo, a La Nación, a la Telenoche, a TN, el país repitió el reportaje. Y le agradezco muy en particular a un gran periodista de Ricardo Kirchbaum, que esta mañana califica el reportaje de antológico. Bueno, yo les debo confesar que a mí me produjo mucha tristeza, porque la verdad es que yo debía haber estado contento ayer por la repercusión fenomenal que tuvo el hecho de que yo le hice 4 preguntas a una diputada desconocida, como la diputada Segarra, que le toca en suerte presidir la Comisión de Juicio Político en este contexto. Y la verdad que a mí me dejó devastado el asunto, porque claro, una cosa es mirar el reportaje como pieza periodística, que podrá ser más o menos importante. A mí me pareció menos importante que al resto de mis colegas, por eso se los agradezco mucho. Pero lo importante del asunto es que ¿cuáles son las preguntas que no pudo responder la diputada Segarra? Porque que no las pueda responder ella u otra me importa poco, digamos. El punto es la temática, digamos, el contenido. Claro, impresionó mucho el silencio de la diputada, su modo de esquivar el asunto bajo el argumento de que tenía un reportaje de otra radio, y eso que dijo. Pero el asunto está en que hay un agujero negro entre que All Fund compra Chicone a juicio del fallo del juez Lijo, propiedad del vicepresidente Vudú, y el momento de su estatización. Ese periodo de tiempo es muy complicado, porque el Estado contrató con la compañía que a juicio del juez era propiedad del vicepresidente, y de hecho se la estatizó en las propias narices del vicepresidente, en una sesión escandalosa del Senado, presidida por el propio dueño de la empresa que estaba siendo estatizada. ¿Entendés? Entonces acá está lo antológico del asunto, ¿no? Y estas preguntas no las puede responder ni la diputada Segarra, ni las puede responder la presidenta de la República, ¿no es cierto? Este es el problema que tenemos acá. Entonces, lo de Segarra es una anécdota, O sea, ni Segarra, ni el bloque completo de diputados del justicialismo, ni los senadores que votaron, ni el propio Poder Ejecutivo pueden responder esta pregunta. ¿Qué pasó en el medio? Porque ahí, en tanto y en cuanto el juez Lijo pueda sostener y se pueda probar efectivamente que Vudú era el dueño, el Estado contrató con la empresa del vicepresidente billetes, documentos, boletas electorales, impresión de moneda, y después cuando sale de pelote se estatiza la compañía en una sesión que preside el propio vicepresidente Vudú. Increíble. Creo que, a ver, no da ni por una película italiana, ¿no? Bueno, nada, así que en cualquier caso, yo agradezco mucho los elogios, que los he recibido y todos, y la enorme cantidad de mensajes que recibí ayer como consecuencia de lo impactante del reportaje, pero a mí personalmente me dejó muy triste y casi devastado, porque era una cosa realmente muy penosa el espectáculo que este programa tuvo la oportunidad de ofrecer ayer con el reportaje a la diputada Segarra. Por último, vamos a mirar un poquito el bosque en vez de los árboles. Esta mañana ocurre al mismo tiempo un conjunto de noticias que hemos comentado al mismo tiempo con Tomás Bulat, con Jorge Asís y con Rosendo Fraga, nuestros amigos habituales en el programa. Al mismo tiempo tenemos los argumentos que se han exprimido ayer en favor del vicepresidente Vudú en la Cámara de Diputados. Tenemos una noticia del presidente Maduro, tenemos una cuestión de la ley 14.034 y los comentarios del ministro de Economía ayer en la OEA. El argumento que se usó ayer en la Comisión de Juicio Político para defender a Vudú fue que lo que había detrás de la eventualidad de juicio político era un golpe de Estado. Claro. Bueno. Se anuncia hoy la presencia, entre otros, del presidente Nicolás Maduro en este contexto muy particular del chavismo, el 9 de julio con la presidenta argentina en Tucumán. Van a estar el presidente Mujica, el presidente Morales, el presidente Correa del Ecuador y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, en nuestro 9 de julio en Tucumán. Al mismo tiempo que se conoce esta noticia y que ayer se esgrime el argumento del golpe de Estado, utilizándolo al pobre Vudú como una herramienta, digamos, se conoce esta mañana a través de una lastimosa etapa de ámbito financiero, y lo digo con mucho dolor porque tuve mucha relación con su fundador, con el señor Julio Ramos, y también con muchos de sus periodistas a quienes conozco
aprecio y en algunos casos admiro. Muchos de ellos trabajan aún en el diario. Pero es la tapa de ámbito la que dice que atentos consultores, porque el gobierno esgrime la ley 14.034 para meterlos presos. Consultores y diputados nacionales, a juicio de esta perspectiva, cómplices de los fondos buitre. Cómplices de los fondos buitre. Entonces el argumento es que ningún argentino, de acuerdo a esta ley, puede propiciar sanciones contra la Argentina. No sé de qué están hablando, pero bueno, efectivamente de esto se habla hoy en la etapa de ámbito financiero. En lo que constituye una de las peores amenazas que yo he visto, no ya a la libertad de expresión, a la libertad de los argentinos. Al margen de la imbecilidad que supone que hay gente que está de acuerdo con conspirar contra la Argentina, que es una cosa estupidísima, ¿no es cierto? Pero que se utilice la etapa de ámbito financiero para amenazar gente, a mí me resulta algo realmente doloroso también, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos los argumentos que ayer esgrimió en la misma línea el ministro de Economía en la OEA, cuando después de anunciar que la Argentina, subrayo, de anunciar otra vez que Argentina está al borde del precipicio, cosa que los argentinos no piensan, excepto Kicillof. Luego de repetir este punto de vista, el ministro de Economía anunció que están obviamente los lobbies pagados por los buitres. Escuchalo. Agradece la República Argentina porque es eso lo que nos permite, tanto como lo ha hecho esta organización, estar hoy aquí explicando bien los pormenores del problema, explicando también las falacias y las mentiras que se han pretendido instalar a través de un sistema mediático, propagandístico, de lobby, rentado y pagado por grupos minúsculos de especuladores que lo único que buscan es quebrar un país para tener ganancias extraordinarias. Y que ya lo han logrado y que ahora están cerca, por un fallo de un juez, de lograrlo nuevamente. Bueno, a ver, para terminar, aquí puede ocurrir que el ministro de Economía o el equipo de gobierno supongan que como consecuencia de arreglar con los fondos buitre, la Argentina ingrese en la caída de todos los acuerdos que ha habido por la deuda en 2005 y en 2010. Está, en beneficio del debate, diríamos que la biblioteca está dividida, pero ciertamente los fundamentos más serios que yo he escuchado suponen que esto no es así, ¿no? Que no hay ninguna razón por la cual se vaya a caer el canje 2005-2010 como consecuencia del cumplimiento de una sentencia judicial. Yo entiendo que está muy bien que la Argentina negocie, que tire la cuerda, que tense y que obviamente no se allane tan fácilmente a una instancia de esta naturaleza. Pero la pregunta que yo me tengo que formular frente a este cuadro de cosas combinadas, esto es, el argumento del golpe de Estado detrás del juicio político a Vudú, la presencia de Nicolás Maduro en Buenos Aires, el anuncio de ámbito respecto a la aplicación de la ley contra los argentinos, y estos argumentos que acaba de escribir el ministro de Economía, me tengo que preguntar, ¿esto es una estrategia o esto es un rumbo? Entonces, esta pregunta la tenemos que formular los argentinos a estas horas, a esta altura del partido, porque sugerimos aquí hace como 15 días que el único modo de sostener este formato delirante en el que hemos entrado, donde convivimos con un disparate como el de Vudú y un disparate como este del default, es con un nivel más alto de radicalización. Acá fue dicho esto por mí hace 20 días, por lo menos, o 15. Entonces, recién Jorge Asís argumentaba en contra de esto, en el sentido de que, bueno, el gobierno ya no tiene poder para radicalizarse. Y yo diría, a ver, tal vez la historia demuestra que las cosas más delirantes y horrorosas pueden ocurrir justamente cuando los gobiernos carecen de poder. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.